La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial en el convulso escenario europeo. En medio del caos, los barcos transatlánticos se convierten en puentes inciertos entre un continente en ruinas y otro que parece prometer refugio. En este contexto, conocemos a Thomas Lovegrove, un joven británico que huye de las ruinas de Londres tras los bombardeos. Thomas es inteligente, sensible y lleva consigo un secreto. Ha pasado la vida sintiéndose fuera de lugar en un mundo que exige rigidez y silencio. Al otro lado de esta travesía está Varian Fry, un periodista y activista estadounidense que trabaja en Marsella ayudando a artistas e intelectuales perseguidos a escapar de la Francia ocupada. Varian es carismático, valiente y está acostumbrado a arriesgar su vida por otros, pero guarda su propio cansancio en silencio. El destino los une en el puerto de Marsella, cuando ambos suben a bordo de un transatlántico rumbo a América. Al principio, son dos desconocidos compartiendo el mismo barco, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Pero el viaje, marcado por el sonido del mar y la incertidumbre del futuro, pronto se convertirá en el escenario de un vínculo que desafiará las expectativas de ambos. En un mundo que parece derrumbarse, dos hombres encontrarán en el otro una razón para seguir adelante. Los primeros días en el transatlántico son silenciosos y tensos. El barco avanza por el Atlántico rodeado de incertidumbre. Hay rumores de submarinos enemigos y todos saben que cualquier travesía en tiempos de guerra es un riesgo constante. La mayoría de los pasajeros permanecen encerrados en sí mismos, aferrados a la esperanza de llegar a salvo. Thomas pasa la mayor parte del tiempo solo, observando el horizonte desde la cubierta. Viene de una ciudad rota y lleva en el rostro la huella del cansancio y la pérdida. Se siente un extraño incluso en refugiados, demasiado joven para cargar tanto dolor y demasiado callado para compartirlo. Varian, en cambio, es alguien que parece moverse con naturalidad incluso en el caos. Conoce a todo el mundo a bordo, ayuda a organizar las comidas, consuela a familias asustadas y se ofrece como traductor para los que no hablan inglés. Sin embargo, detrás de esa energía hay un hombre agotado por lo que ha visto en Europa: persecuciones, despedidas y la constante sensación de que nunca es suficiente para salvar a todos. El primer encuentro entre ellos ocurre casi por casualidad. Una tarde, mientras Thomas dibuja en un cuaderno en la cubierta vacía, Varian se detiene a mirar. No dice nada al principio, solo observa en silencio los trazos que Thomas hace del mar y el cielo. Finalmente comenta: «Parece más tranquilo en tu dibujo que en la realidad». Thomas, sorprendido por la interrupción, solo asiente. No está acostumbrado a que los extraños le hablen, mucho menos de algo tan personal. Pero esa frase sencilla abre una puerta que ninguno esperaba. A partir de ese momento, empiezan a coincidir en los pasillos, en el comedor, en la cubierta durante las noches. Sus conversaciones son breves al principio, comentarios sobre el clima, sobre el destino incierto que los espera en América, sobre el mar interminable. Pero poco a poco, las palabras empiezan a volverse más personales. Varian pregunta por los dibujos de Thomas. Thomas, con timidez, pregunta por el trabajo de Varian ayudando a fugitivos en Marsella. Descubren en el otro algo que no habían sentido en mucho tiempo: un espacio seguro donde pueden hablar sin miedo al juicio. El barco, en medio del océano, se convierte en un refugio inesperado. Mientras el mundo entero parece hundirse en guerra, ellos encuentran calma en las miradas compartidas y en los silencios que se sienten menos solitarios cuando están juntos. Los días en el transatlántico comienzan a volverse rutinarios: comidas a la misma hora, caminatas por la cubierta, noches frías en las que el mar se confunde con el cielo. Pero para Thomas y Varian, la rutina es distinta. Cada encuentro parece accidental, aunque ambos saben que se buscan sin decirlo. En las primeras charlas apenas se rozan los temas superficiales, como es Nueva York, cuánto falta para llegar, el miedo constante a los submarinos que acechan bajo el agua. Pero con cada atardecer en la cubierta, las palabras se vuelven más íntimas. Una noche, Thomas se anima a hablar de su familia. Confiesa que dejó Inglaterra sin despedirse bien de su madre, que la guerra lo obligó a marcharse demasiado rápido y que aún sueña con el sonido de las sirenas en Londres.
Varian lo escucha en silencio, sin interrumpir, hasta que dice algo que Thomas no esperaba. Yo también he tenido que dejar gente atrás, y a veces lo peor no es perderlos, sino sentir que nunca dijiste lo suficiente cuando tuviste la oportunidad. Esa frase abre una grieta en el muro que Thomas llevaba años construyendo. En Varian encuentra a alguien que entiende el peso de la culpa y la pérdida. Y Varian, a su vez, se permite soltar algo que rara vez comparte: el cansancio de vivir siempre para salvar a otros mientras olvida salvarse a sí mismo. Con el tiempo, el tono entre ellos cambia. Ya no son solo palabras, también miradas que duran un segundo más de lo normal, silencios que no incomodan, pequeños gestos como compartir un abrigo en la cubierta helada o pasarle café en el comedor que dicen más que cualquier confesión. En un mundo que parece derrumbarse en cada puerto, ellos crean un espacio donde el tiempo se detiene. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno siente que deba fingir. Varian no tiene que ser el héroe para todos, y Thomas no tiene que esconder lo que siente para sobrevivir. El océano sigue siendo incierto, la guerra no termina, pero en ese barco, dos personas heridas encuentran consuelo en el otro, sin saber todavía que lo que sienten va a marcar sus vidas para siempre. Las noches en el transatlántico se vuelven el momento más esperado para Thomas y Varian. Mientras los demás pasajeros se encierran temprano en sus camarotes, ellos encuentran excusas para permanecer en cubierta. Fingir que contemplan el horizonte, compartir cigarrillos, hablar de todo y de nada. En ese mar infinito, lo que sienten empieza a crecer en silencio. Thomas, que nunca había hablado tan abiertamente con nadie, se sorprende de lo fácil que es confiar en Varian. Hablan de sueños que parecen imposibles en tiempos de guerra. Vivir sin miedo, dedicarse al arte, encontrar un lugar donde no tengan que esconderse. Varian, en respuesta, le cuenta detalles de su trabajo en Marsella, las listas de refugiados que ayudó a escapar, las despedidas dolorosas, las noches en que se preguntaba si valía la pena arriesgar tanto por desconocidos. Cuanto más se conocen, más evidente se vuelve que comparten una misma herida, la sensación de ser invisibles en un mundo que solo mira la superficie. Thomas carga con la idea de que nunca será suficiente. Varian con la culpa de no haber podido salvar a todos. En esas confesiones, sin proponérselo, empiezan a sanar un poco. La tensión entre ellos crece, aunque ninguno se atreve a nombrarla. Se refleja en los pequeños gestos, en cómo Varian le acomoda el abrigo cuando el viento sopla con fuerza, en cómo Thomas busca cualquier excusa para sentarse a su lado en el comedor, en cómo las miradas se prolongan justo un segundo más de lo que sería normal entre simples compañeros de viaje. Pero a medida que el barco se acerca a América, también crece el miedo a lo que pasará después. ¿Qué será de ellos una vez que pisen tierra firme? En el mar son libres, en un espacio suspendido entre dos mundos. Pero en cuanto lleguen a puerto, la realidad volverá. Familias esperando, responsabilidades, la guerra que todavía ruge en Europa. Una noche, en la cubierta, Thomas rompe el silencio. Cuando lleguemos, ¿esto termina aquí? Varian no responde de inmediato. Mira el mar oscuro como buscando la respuesta en las olas. Finalmente dice, en voz baja, «Solo si tú quieres que termine». En ese instante, sin necesidad de más palabras, ambos entienden que lo que sienten ya no es amistad, sino algo que los cambió para siempre. Y aunque el viaje esté por terminar, lo que nació en medio del océano apenas está empezando. El viaje por el Atlántico, que parecía eterno, llega a su fin. Las primeras luces del amanecer iluminan el perfil de Nueva York y los pasajeros del transatlántico se agolpan en la cubierta, ansiosos por ver tierra firme. Para muchos, la ciudad es sinónimo de refugio, de una segunda oportunidad. Para Thomas y Varian, en cambio, es el fin del espacio seguro que habían encontrado en el mar. Durante las últimas noches del viaje, su conexión se había vuelto más fuerte que nunca. Las conversaciones se hicieron más profundas, los silencios más cómodos y las miradas más intensas. Pero con cada milla que los acercaba a América, el peso de la realidad crecía. ¿Qué pasaría cuando dejaran de ser dos desconocidos en un barco para convertirse en dos hombres en un mundo que todavía no los entiende?
En la víspera de la llegada, Thomas no puede dormir. Sale a la cubierta y encuentra a Varian mirando el horizonte. La ciudad está a lo lejos, envuelta en neblina y promesas inciertas. En ese momento, Thomas rompe el silencio. Tengo miedo de que, cuando bajemos de este barco, me olvides. Varian lo mira con una mezcla de sorpresa y ternura. Da un paso hacia él y responde en voz baja. Te prometo que no podría olvidarte, aunque quisiera. Es una promesa simple, pero para Thomas lo significa todo. Por primera vez desde que huyó de Inglaterra, siente que no está completamente solo. El barco finalmente atraca. El puerto está abarrotado, familias reencontrándose, oficiales revisando documentos, voluntarios guiando a los refugiados. El bullicio contrasta con la calma silenciosa que Thomas y Varian compartieron durante el viaje. En tierra firme, todo parece más ruidoso y complicado. En medio del caos, se enfrentan a una encrucijada. Varian tiene trabajo en Nueva York ayudando a más refugiados. Thomas debe decidir si quedarse en la ciudad o buscar un nuevo destino en América. Ambos saben que sus caminos podrían separarse en cualquier momento, pero también saben que lo que vivieron en el mar no fue un simple paréntesis. Fue el inicio de algo que ninguno quiere soltar. En el último plano de este bloque, se ve a Thomas descendiendo la pasarela con Varian a su lado. No dicen nada, pero sus manos, rozándose discretamente, cuentan una historia que apenas comienza, aunque el mundo no lo sepa. Nueva York los recibe con ruido, multitudes y promesas ambiguas. Para la mayoría de los pasajeros, el desembarco significa el fin del peligro. Para Thomas y Varian, en cambio, marca el inicio de la prueba más difícil: descubrir si lo que sintieron en el mar puede sobrevivir en la realidad. Los primeros días en tierra son extraños. En el barco todo era silencio y miradas cómplices. Ahora están rodeados de gente, papeles, entrevistas con autoridades migratorias y el caos de una ciudad que nunca se detiene. Varian se sumerge rápidamente en su trabajo humanitario, ayudando a artistas y refugiados a establecerse. Thomas, en cambio, se siente desorientado. La ciudad le parece tan abrumadora como el océano, pero sin el refugio que había encontrado en el barco. A pesar del caos, buscan momentos para estar juntos. Caminan por Central Park, visitan cafeterías discretas, exploran barrios llenos de vida donde pueden perderse en el anonimato. En esos espacios, la conexión que nació en la cubierta del transatlántico se mantiene viva. La forma en que Thomas se calma cuando Varian está cerca, la manera en que Varian se permite bajar la guardia cuando habla con Thomas. Pero también aparecen nuevos desafíos. En el barco, el aislamiento los protegía del juicio ajeno. En la ciudad, los prejuicios son inevitables. En 1940, el mundo no ofrece un lugar seguro para dos hombres que quieren estar juntos. Deben esconder sus sentimientos, medir cada gesto, fingir ante los demás que son solo amigos. Esa tensión empieza a pesar especialmente en Thomas. Después de todo lo que perdió en la guerra, lo último que quiere es vivir otra vez en las sombras. Una noche, mientras caminan por el puente de Brooklyn, le dice a Varian con voz temblorosa: «No quiero que lo nuestro sea solo algo que recordemos en silencio». Varian lo escucha, pero no sabe qué responder. También quiere más, pero su vida está marcada por el riesgo y el deber. Ayudar a otros refugiados significa viajar constantemente y exponerse a situaciones peligrosas. Amar a Thomas es lo más real que ha sentido en mucho tiempo, pero también lo que más teme perder. En esos días de incertidumbre, su relación se convierte en una mezcla de ternura y miedo. El amor que sienten es real, pero el mundo que los rodea todavía no sabe cómo aceptar algo así. Y mientras intentan encontrar su lugar, ambos saben que la pregunta que se avecina es inevitable. ¿Puede lo que nació en el mar sobrevivir en la tierra? La vida en Nueva York parece seguir adelante, pero para Thomas y Varian cada día es una mezcla de esperanza y miedo. Lo que nació en el mar sigue ahí. Los paseos tranquilos por Central Park, las conversaciones íntimas en cafeterías escondidas, la complicidad silenciosa de saber que han encontrado algo único en medio del caos. Pero la realidad pronto se impone. Varian, comprometido con su labor humanitaria, recibe noticias que lo obligan a tomar decisiones difíciles. Debe regresar a Europa.
A pesar del peligro, su trabajo salvando vidas lo llama de vuelta. Thomas, que por fin empezaba a imaginar una vida juntos en América, siente que el suelo se le hunde. La noche antes de la partida, se encuentran en el mismo muelle donde semanas antes habían desembarcado. La ciudad está en silencio, con el río iluminado por las luces del puerto. Allí, Varian confiesa algo que había guardado todo el tiempo. Antes de conocerte, sentía que todo lo que hacía no bastaba. Ahora sé que, aunque no pueda salvar el mundo, lo que encontré contigo me salvó a mí. Thomas, con lágrimas contenidas, responde: ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a separarnos? No quiero que sea solo un recuerdo. Varian se queda en silencio. En su interior, la batalla es brutal. Quedarse con Thomas significa abandonar a quienes dependen de él en Europa. Volver a Europa significa arriesgarlo todo, incluso lo que acaba de encontrar. La despedida es dolorosa pero íntima. No hay promesas imposibles, solo un reconocimiento mutuo de lo que sienten. Varian acaricia la mejilla de Thomas y le dice en voz baja: «Si la guerra termina y sigo aquí, te buscaré». Thomas asiente, sabiendo que no hay garantías. Lo ve alejarse en el mismo tipo de barco donde se conocieron, sintiendo que el mar que los unió ahora los separa. Pero también sabe algo que antes no sabía. Aunque el futuro sea incierto, lo que compartieron ya es parte de ellos para siempre. El barco de Varian desaparece en el horizonte, y Thomas se queda en el muelle, con el corazón dividido entre el dolor de la despedida y la gratitud por lo vivido. No sabe si volverá a verlo. La guerra es impredecible, y el océano que los unió ahora también puede separarlos para siempre. Pero lo que siente es claro. Conocer a Varian lo cambió para siempre. En un mundo roto por el conflicto, en medio de sirenas y bombardeos, descubrió algo que parecía imposible: la certeza de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede abrir una ventana de luz. La vida sigue. Thomas encuentra su lugar en América, construyendo poco a poco una nueva vida mientras guarda el recuerdo de Varian como un ancla silenciosa en su corazón. Y aunque la historia no ofrece promesas de para siempre, lo que queda es más real. Un amor que, aunque breve, fue verdadero. Transatlantic nos recuerda que hay historias que no necesitan finales perfectos para ser inolvidables, que a veces el amor no es para toda la vida, pero sí para cambiarte la vida, y que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, dos personas pueden encontrarse y salvarse mutuamente, aunque solo sea por un momento en el océano de la historia.